en la ciudad de Lyon, bañada por las serenas aguas del Ródano y el Saona, se desarrollaba desde hacía 3 décadas una historia de amor aparentemente perfecta. Jade y Mathis Durand eran la pareja que todos admiraban, envidiaban y aspiraban a ser. Casados desde hacía exactamente 30 años, parecían haber descubierto la fórmula secreta de una relación duradera y feliz. Mathis Durand, de 58 años, era un reputado cirujano del Hospital Edouard Herriot. Su nombre era sinónimo de excelencia médica no solo en Lyon, sino en toda Francia. Con sus hábiles manos y su agudo intelecto, salvaba vidas a diario, ganándose el respeto y la admiración tanto de sus colegas como de los pacientes. Su imponente presencia, su pelo canoso y sus penetrantes ojos azules le convertían en una figura carismática en los pasillos del hospital. «Doctor Durand, es usted realmente un milagro de la medicina moderna», exclamó una joven enfermera tras una operación especialmente difícil. Mathis sonrió modestamente, con los ojos brillantes de orgullo. «Es un trabajo de equipo, querida. Todos ponemos de nuestra parte». Mientras Mathis brillaba en el mundo de la medicina, Jade, a sus 55 años, se dedicaba por entero a su hogar y a su marido. Con su elegancia natural y su cálida sonrisa, era la anfitriona perfecta, la esposa abnegada y el pilar de apoyo que Mathis necesitaba para su exigente carrera. Su apartamento en el distrito de Presqu'île reflejaba el buen gusto y la atención al detalle de Jade. Cada habitación desprendía un aire de sofisticación sin pretensiones, con obras de arte cuidadosamente seleccionadas adornando las paredes y muebles antiguos restaurados con mimo. Un sábado por la tarde, mientras Jade preparaba la cena para algunos colegas de Mathis, la pareja charlaba en la cocina. «Mathis, cariño, ¿crees que deberíamos abrir ese Burdeos que ganamos el año pasado?», preguntó Jade mientras picaba con precisión las verduras. Mathis, ajustándose la corbata en el espejo del comedor, respondió: «Excelente idea, mi amor. Ya sabes cuánto aprecia el doctor Leblanc el buen vino». Jade sonrió, admirando a su marido en el reflejo. «Estás magnífico esta noche. Estoy segura de que todos quedarán impresionados por el nuevo artículo que vas a presentar. Es gracias a ti, querida. Sin tu apoyo, no sería ni la mitad del hombre que soy hoy», dijo Mathis, inclinándose para besar tiernamente a su esposa. Para el mundo exterior, los Durand eran la personificación de la pareja perfecta. Sus apariciones en actos sociales siempre estaban marcadas por miradas de admiración y susurros envidiosos. Mathis, con su encanto e inteligencia, y Jade, con su gracia y dedicación, formaban un dúo imbatible. En el hospital, los colegas de Mathis comentaban a menudo su fortuna. «¿Cómo lo haces, Mathis? 30 años de matrimonio y aún parecéis recién casados», bromeó un colega durante el almuerzo. Mathis se rió y sus ojos brillaron con auténtico orgullo. «El secreto es tener una esposa como Jade. Ella lo hace todo más fácil». Sin embargo, tras la fachada de perfección, había matices que pasaban desapercibidos para los demás. En sus momentos de soledad, Jade se preguntaba a veces si había sacrificado demasiado de sí misma en nombre de su matrimonio y de la carrera de su marido. En su juventud, ella tenía sus propios sueños: viajar por el mundo, seguir una carrera artística, que guardaba cuidadosamente en un cajón metafórico de su mente. Mathis, en cambio, soportaba el peso de las expectativas. Ser el mejor en todo, el mejor cirujano, el mejor marido, el mejor en sociedad, era una presión constante que rara vez admitía ante sí mismo. Sin embargo, cuando surgían dudas, se disipaban rápidamente. Al fin y al cabo, habían construido juntos una vida envidiable. Veladas tranquilas en casa, cenas elegantes con amigos, vacaciones anuales en la Costa Azul, todo parecía tan perfectamente orquestado que cuestionarlo parecía casi pecaminoso. Durante una de esas tranquilas veladas, mientras Mathis leía un diario médico y Jade bordaba tranquilamente, pasó entre ellos un momento de silenciosa conexión. Una mirada, una sonrisa, y ambos sintieron una oleada de gratitud por lo que habían construido juntos. «¿Sabes, Jade?», Mathis rompió el silencio, dejando el papel, «a veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tomado caminos diferentes». Jade dejó de bordar y miró a su marido con curiosidad. «¿Qué quieres decir, cariño?». «Oh, nada importante», sonrió, desechando el pensamiento. «Solo agradezco que hayamos elegido este camino juntos».
Jade asintió, su sonrisa ocultaba una complejidad de emociones que ni ella misma comprendía del todo. Yo también, cariño. Yo también. Así, en apariencia, la vida de los Durand continuaba en su aparente perfección. Una sinfonía bien engrasada de amor, éxito y armonía doméstica. Pero como en cualquier gran obra, las notas discordantes acechaban entre las líneas, esperando el momento oportuno para ser escuchadas. La inmaculada fachada de la vida de los Durand empezó a mostrar grietas imperceptibles para el ojo desatento. Mientras Jade se dedicaba a su hogar y a sus obligaciones sociales, Mathis guardaba un secreto que amenazaba con derrumbar todo el edificio que habían construido durante 3 décadas. En el hospital Edward Herriot, entre operaciones y consultas, Mathis llevaba otra vida. En los silenciosos pasillos y las habitaciones vacías, lejos de las miradas de admiración de sus colegas, compartía momentos de pasión prohibida con Sophie Leclerc, una enfermera de 32 años. Sophie, de pelo castaño y vibrantes ojos verdes, era lo opuesto a Jade en muchos sentidos. Enérgica, ambiciosa y llena de vida, aportaba un toque de color al mundo monocromo en el que Mathis ni siquiera se daba cuenta de que vivía. «Mathis, ¿estás seguro de que nadie sospecha nada?», susurró Sophie, ajustándose el uniforme tras un encuentro furtivo en la sala de médicos. Mathis sonrió, pasándose una mano por el pelo gris. «No te preocupes, querida. Soy discreto, siempre lo he sido». Pero la discreción de Mathis estaba a punto de ponerse a prueba. Una tarde aparentemente normal, Jade decidió sorprender a su marido llevándole el almuerzo al hospital. Sonriente y cargada con una cesta cuidadosamente preparada, recorrió los pasillos familiares, saludando a enfermeras y médicos que la conocían desde hacía años. Al doblar una esquina, Jade se quedó paralizada. A través de la pequeña ventana de una consulta, vio una escena que destrozó su mundo en cuestión de segundos. Mathis, su Mathis, estaba en brazos de una joven enfermera, enzarzados en un apasionado beso que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El mundo de Jade se derrumbó en silencio. Con las piernas temblorosas, retrocedió, dejando caer la cesta del almuerzo. El ruido alertó a la pareja que estaba en la habitación, pero cuando Mathis abrió la puerta, solo encontró los restos de lo que debería haber sido su almuerzo esparcidos por el suelo. Aquella noche, el hogar de los Durand, normalmente un remanso de tranquilidad, se convirtió en el escenario de una tormenta emocional. Jade, con una calma que ocultaba la agitación interior, se enfrentó a su marido en cuanto éste cruzó el umbral. «¿Cómo has podido, Mathis?», dijo en voz baja y llena de dolor. «30 años tirados a la basura por una aventura». Mathis, cogido desprevenido, intentó negarlo inicialmente. «Jade, ¿de qué estás hablando? No entiendo». «Te vi, Mathis. En el hospital. Con esa enfermera». Las últimas palabras salieron como un siseo. El rostro de Mathis palideció, la máscara de perfección desmoronándose ante los ojos acusadores de su esposa. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse, la culpa pesaba sobre sus hombros. Entonces, como un animal acorralado, arremetió. «¿Y qué esperabas?», alzó la voz, mezcla de vergüenza y rabia. «¿Crees que es fácil ser quien soy, soportando el peso de las expectativas de todos? Mientras tú te quedas aquí, cómodo en casa, yo». «Acogedor», interrumpió Jade, con la voz temblorosa de indignación. «Te he dedicado mi vida, Mathis. Mis sueños, mis ambiciones, todo». La discusión no tardó en agravarse. Salieron a la superficie años de resentimiento tácito, sueños reprimidos y expectativas incumplidas. Las palabras volaron como flechas envenenadas, cada una golpeando puntos vulnerables que habían sido cuidadosamente ocultados durante años. Mathis, consumido por la rabia y la vergüenza de haber sido descubierto, perdió el control. «Fuera», gritó, señalando la puerta. «Fuera de esta casa». Jade, sorprendida por la violenta reacción de su marido, dio un paso atrás. 30 años de vida en común parecieron disolverse en el aire como el humo. Con manos temblorosas, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se dio la vuelta. Con una calma que contrastaba con el caos de la escena, Jade sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Mathis. «Te quedan 2 meses de vida», dijo,
con una voz extrañamente desprovista de emoción. Aprovéchalo al máximo. Mathis, estupefacto, cogió mecánicamente el sobre. Cuando levantó la vista del papel, solo vio la espalda de Jade que desaparecía por la puerta sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía, marcando el final de una era y el comienzo de algo desconocido y aterrador. El sonido de la puerta al cerrarse tras Jade resonó en toda la casa, dejando a Mathis en estado de shock y confusión. Se quedó de pie en medio de la habitación, con el sobre aún en sus temblorosas manos, mientras su mente intentaba digerir los acontecimientos de los últimos minutos. 2 meses de vida, murmuró para sí, incrédulo. Las palabras de Jade resonaban en su cabeza, mezcladas con la culpa y el miedo que empezaban a instalarse en su pecho. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, Mathis se atrevió a abrir el sobre. Dentro, encontró una serie de pruebas médicas y un diagnóstico que le heló hasta la médula. Los documentos describían una enfermedad rara y agresiva con un pronóstico sombrío. Esto no puede ser verdad, murmuró, hojeando los documentos con dedos temblorosos. Como médico de renombre, era plenamente consciente de los términos y gráficos que tenía ante sí, pero su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Mathis pasó las siguientes horas en un estado de negación y pánico. Se paseaba por la habitación, deteniéndose de vez en cuando para releer los documentos, como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia. Jade debe de ir de farol, trató de convencerse. Esto no es más que una cruel venganza por mi indiscreción. Pero una parte de él, la parte racional y médica, sabía que las pruebas eran reales. Los síntomas descritos en los informes empezaron a tener sentido, la fatiga que había sentido durante semanas, los dolores que había atribuido al estrés laboral. A medida que avanzaba la noche, Mathis se perdía en sus recuerdos. Los momentos vividos con Jade a lo largo de los años pasaron por su mente como una película que avanza rápidamente. El día de su boda, el nacimiento de sus hijos, los viajes, las tranquilas veladas en casa. Y en cada recuerdo veía a Jade, siempre allí, siempre apoyándole, siempre a su lado. ¿Qué he hecho?, gimió, hundiéndose en el sofá y cubriéndose la cara con las manos. La conciencia de su traición, no solo conyugal sino también emocional, empezaba a pesarle. Mathis pensó en Sophie, la joven enfermera que se había convertido en su amante. Lo que le había parecido excitante y vigorizante ahora le parecía vacío e insignificante frente a lo que había tirado por la borda. Con el amanecer llegó una nueva oleada de pánico. Mathis se apresuró a coger el teléfono y marcó frenéticamente el número de Jade. Buzón de voz. Lo intentó una y otra vez, cada vez más desesperado. Jade, por favor, suplicó en el buzón de voz. Ven a casa. Tenemos que hablar. Yo, lo siento. Pero solo el silencio respondió a sus llamadas. En los días siguientes, Mathis osciló entre la negación y la desesperación. Siguió yendo al hospital, intentando mantener una apariencia de normalidad, pero sus colegas notaron el cambio. Mathis, ¿estás bien?, le preguntó el doctor Leblanc, su amigo de toda la vida, tras verle cometer un error básico durante una consulta. Estoy bien, respondió Mathis secamente, evitando la mirada de su colega. En casa, las noches eran tortuosas. La ausencia de Jade era palpable en todas las habitaciones. Mathis se encontró mirando el lado vacío de la cama, su sillón favorito en el salón, los libros de cocina que tanto le gustaban. Pasó una semana y los síntomas descritos en las pruebas empezaron a manifestarse con mayor intensidad. Mathis experimentaba dolores que no podía explicar, una fatiga que ni el café más fuerte podía disipar. En un momento de desesperación, llamó a Sophie. Mathis, respondió ella, sorprendida. Creía que habíamos acordado no hablar durante un tiempo. Sophie, yo. Te necesito, su voz era débil. Algo va mal. Muy mal. Hubo una pausa al otro lado. Cuando Sophie volvió a hablar, su voz era fría y distante. Lo siento, Mathis. Pero creo que es mejor que no nos veamos más. Adiós. El chasquido de la llamada al terminar sonó como un disparo para Mathis. Estaba solo. Realmente solo.
Sentado en el suelo de su dormitorio, rodeado de pruebas médicas y viejas fotos, Mathis dejó por fin que brotaran las lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, miedo y soledad. Jade, murmuró en la habitación vacía, ¿qué he hecho? ¿En qué nos hemos convertido? El silencio de la casa fue su única respuesta, dejando a Mathis ante la perspectiva no solo de su mortalidad, sino también de las consecuencias de sus decisiones. Los días siguientes fueron para Mathis un torbellino de emociones y sensaciones. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad le golpeaba con renovada fuerza en cuanto abría los ojos. Los síntomas, antes sutiles y fáciles de ignorar, se manifestaban ahora con una intensidad alarmante. La fatiga que antes atribuía al exceso de trabajo se convirtió en un agotamiento debilitante. Mathis, que antes se enorgullecía de su resistencia durante las largas intervenciones quirúrgicas, ahora apenas conseguía terminar una consulta sin sentirse completamente agotado. «Doctor Durand, ¿se encuentra bien?», le preguntó una enfermera ansiosa tras verle apoyarse pesadamente contra la pared del pasillo. Mathis forzó una sonrisa. «Solo un poco cansado. Nada que una buena noche de sueño no pueda arreglar». Pero las noches no traían descanso. El intenso dolor le mantenía despierto, haciéndole dar vueltas en la cama, buscando una postura que le aliviara. Durante una de esas noches de insomnio, Mathis decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, programó una serie de pruebas en el hospital. Como médico, sabía exactamente qué pedir y cómo acelerar el proceso. Se hicieron análisis de sangre y escáneres, y Mathis esperó ansioso los resultados. Fue el doctor Leblanc, su viejo amigo y colega, quien trajo los resultados. La expresión de su rostro lo decía todo incluso antes de que abriera la boca. «Mathis», empezó Leblanc, con voz grave, «los resultados no son buenos». Mathis asintió, ya lo sospechaba. «¿Qué tan grave es, Jan?». Leblanc extendió los escáneres sobre la mesa. «Hay signos claros de una enfermedad grave. La fatiga, el dolor, todo encaja. Pero…». Vaciló, frunciendo el ceño, «hay algo extraño. No podemos determinar la causa exacta». Mathis sintió un escalofrío. Como médicos experimentados, estaban acostumbrados a diagnosticar una amplia gama de afecciones. El hecho de que no pudieran identificar la causa de su enfermedad era alarmante. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó Mathis, intentando mantener la voz firme. Leblanc suspiró. «Tenemos que hacer más pruebas. Quizás consultar con especialistas. Mathis, necesitas tomar una licencia del trabajo. Tu estado se deteriora rápidamente». Las palabras de Leblanc resonaron en la mente de Mathis. Alejarse de su trabajo significaba perder la única cosa que aún lo anclaba, que lo distraía de los pensamientos sobre Jade y su propia mortalidad. En los días siguientes, Mathis se sometió a una batería interminable de pruebas. Cada especialista proponía una nueva teoría, una nueva posibilidad, pero ninguna conclusión definitiva. La frustración crecía tanto entre los médicos como entre los pacientes. «Es como si su cuerpo se estuviera autodestruyendo», comentó un oncólogo, rascándose la cabeza mientras analizaba los resultados, «pero no podemos identificar el desencadenante». Mathis, tumbado en una cama de hospital tras otra serie de exámenes, se sentía cada vez más débil. Su pérdida de peso era visible, sus rasgos, antes fuertes, ahora demacrados, y unas ojeras marcaban sus ojos. Durante una noche especialmente dolorosa, cuando el dolor parecía insoportable, las palabras de Jade volvieron a resonar en su mente: «Te quedan 2 meses de vida. Aprovéchalos al máximo». Un terrible pensamiento comenzó a formarse. ¿Y si Jade no se limitaba a dar un diagnóstico? ¿Y si ella era la causa? No, se dijo Mathis, ella no haría eso. Jade no. Pero la semilla de la duda estaba plantada. A medida que sus fuerzas menguaban día a día y sin un diagnóstico claro, Mathis empezó a considerar posibilidades que antes le parecían absurdas. Volvió a intentar ponerse en contacto con Jade, dejándole mensajes desesperados. «Jade, por favor», le temblaba la voz mientras grababa otro mensaje, «necesito hablar contigo. Estoy muy enferma. Por favor,
vuelve. Pero solo respondió el silencio. Jade había desaparecido por completo, llevándose consigo las respuestas que Mathis buscaba desesperadamente. A medida que su estado empeoraba y los días se volvían más oscuros, Mathis se encontró lidiando no solo con su mortalidad, sino también con los errores de su pasado. Cada dolor, cada oleada de náuseas, cada noche de insomnio le recordaban cruelmente las decisiones que le habían llevado hasta donde estaba. Así, entre pruebas inconcluyentes y noches de agonía, Mathis Durand, antaño un reputado cirujano, veía cómo su vida se le escapaba de las manos, sin comprender lo que ocurría y sin la persona que más deseaba a su lado. La desesperada búsqueda de Jade por parte de Mathis se intensificó a medida que su salud seguía deteriorándose. Cada día que pasaba, sentía que no solo perdía fuerza física, sino también la cordura. La idea de que Jade pudiera tener algo que ver con su estado le carcomía, aunque una parte de él se negaba a creerlo. Decidido a encontrar respuestas, Mathis decidió contratar a un detective privado. Pierre Moreau, un ex policía con décadas de experiencia, escuchó atentamente a Mathis relatar los acontecimientos de las últimas semanas. «Doctor Durand», dijo Pierre frunciendo el ceño, «¿estás seguro de que quieres seguir con esto? A veces lo que descubrimos no es lo que queremos saber». Mathis asintió con gravedad. «Necesito respuestas, señor Moreau. No puedo seguir así». Pierre comenzó su investigación rastreando los movimientos de Jade. Mientras tanto, Mathis se hundía cada vez más en la paranoia y el arrepentimiento. Cada llamada telefónica sin respuesta, cada puerta cerrada en su búsqueda de información parecían confirmar sus peores temores. Tras una semana de investigación, Pierre regresó con resultados sorprendentes. «Doctor Durand, he encontrado algo intrigante», empezó titubeando. Su esposa visitó varias veces una clínica especializada en enfermedades raras en los meses previos a su desaparición. A Mathis se le aceleró el corazón. ¿Una clínica? ¿Qué clase de clínica? Es un centro de investigación muy respetado, explicó Pierre. Pero lo extraño es que utilizó un nombre falso durante estas visitas. Esta revelación dejó a Mathis estupefacto. ¿Por qué Jade visitaría en secreto una clínica? ¿Y por qué utilizar un nombre falso? Las preguntas se multiplicaban en su mente, todas más inquietantes que la anterior. Decidido a resolver el misterio, Mathis empezó a indagar en su propio pasado en busca de pistas que pudieran explicar las acciones de Jade. Al hacerlo, desenterró una red de mentiras que había tejido a lo largo de los años. Conversaciones con antiguos colegas y amigos revelaron una imagen de Mathis que apenas reconocía. Descubrió que su obsesión por el trabajo y su incesante búsqueda de reconocimiento habían alejado a muchos de sus allegados. «Mathis, has cambiado mucho con los años», le confió un amigo de la universidad. «Hubo un tiempo en que te importaba más la gente que tu reputación». Estas palabras golpearon a Mathis como un puñetazo en las tripas. Se vio obligado a enfrentarse a la verdad sobre el hombre en que se había convertido, ambicioso, egocéntrico y a menudo cruel en su búsqueda del éxito. La traición con Sophie, que había parecido un simple paso en falso, aparecía ahora como síntoma de un problema mucho mayor. Mathis se dio cuenta de que no solo había traicionado a Jade, sino también a sus propios principios y valores. Mientras ordenaba viejos documentos en su despacho, Mathis encontró una carta que Jade había escrito hacía años pero que él nunca se había tomado la molestia de leer, siempre demasiado preocupado por el trabajo. Con manos temblorosas, abrió el sobre desgastado por el tiempo. «Mi querido Mathis, hay tantas cosas que quiero decirte, pero las palabras me fallan. Veo que te alejas un poco más cada día, no solo de mí, sino de todo lo que una vez valoramos juntos. ¿Recuerdas nuestros sueños de cambiar el mundo, de marcar la diferencia? A veces me pregunto si ese joven idealista sigue existiendo dentro de ti. Sé que tu trabajo es importante, pero, ¿a qué precio? Te estás perdiendo, Mathis, y me temo que cuando te des cuenta será demasiado tarde. Te quiero más de lo que puedo expresar. Por eso me duele tanto verte convertido en alguien a quien apenas reconozco. Por favor, vuelve a mí. No al cirujano famoso, no al profesional respetado, sino al hombre con el que me casé, compasivo, amable y lleno de vida. Estaré aquí, esperando y deseando que encuentres el camino de vuelta. Con todo mi amor, Jade». Las lágrimas corrieron por el rostro de Mathis al leer la carta,
dándose cuenta de todo lo que había ignorado, todo lo que había perdido a lo largo de los años. Encontrar a Jade ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de redención. A medida que su salud iba empeorando y el tiempo se agotaba, Mathis supo que tenía que encontrar a Jade, no solo para obtener respuestas sobre su estado, sino también para intentar reparar lo que había roto hacía tanto tiempo. Pero, ¿era demasiado tarde? La salud de Mathis seguía deteriorándose rápidamente. Los médicos del hospital Edward Deriou, antes sus colegas y ahora sus cuidadores, intercambiaban miradas preocupadas junto a su cama. Los intentos de tratamiento parecían ineficaces y la frustración flotaba en el aire. Una lluviosa tarde de miércoles, el teléfono de Mathis sonó, interrumpiendo el monótono pitido de las máquinas que lo monitorizaban. Respondió con dificultad. Dr. Durand, una voz femenina y cautelosa habló al otro lado de la línea. Sí, ¿quién es?, respondió Mathis, con voz débil. No puedo revelar mi identidad, pero tengo información sobre su estado, continuó la voz. Hay una clínica en Marsella. Debe ir allí inmediatamente. Antes de que Mathis pudiera hacer ninguna pregunta, la llamada se cortó, dejándole desconcertado y confuso. A pesar de las vehementes protestas de su equipo médico, Mathis insistió en ser trasladado a la mencionada clínica. Es mi única oportunidad, afirmaba, su determinación sorprendía incluso a sí mismo. El viaje a Marsella fue insoportable. Cada bache de la ambulancia enviaba oleadas de dolor a través del debilitado cuerpo de Mathis. Pero un rayo de esperanza, extinguido hacía tiempo, empezó a reavivarse en su pecho. Al llegar a la clínica, Mathis se vio inmediatamente rodeado por un equipo de médicos y enfermeras. Para su gran sorpresa, parecían estar esperándole. Dr. Durand, se acercó un médico de mediana edad, soy la doctora Elise Bertrand. Estábamos esperando su llegada. Mathis, confuso y agotado, se esforzaba por comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo lo ha sabido? La doctora Bertrand intercambió una mirada significativa con su equipo antes de responder. Llevamos tiempo siguiendo su caso, Dr. Durand. De hecho, fue su esposa quien se puso en contacto con nosotros en primer lugar. La mención de Jade hizo que Mathis se incorporara bruscamente, ignorando el dolor que le causó el movimiento. ¿Jade? ¿Ha estado aquí? El médico asintió lentamente. Sí, y nos lo contó todo. Sobre su estado, los síntomas. Dr. Durand, usted padece una enfermedad extremadamente rara. Tan rara que hasta hace poco no teníamos ningún tratamiento eficaz. Las horas siguientes fueron un torbellino de pruebas, explicaciones y, finalmente, el inicio de un tratamiento intensivo. Mathis se enteró de que padecía una enfermedad autoinmune muy rara, que hacía que su cuerpo atacara a sus propios órganos. ¿Pero cómo lo supo Jade?, preguntó Mathis, mientras una enfermera le ajustaba la vía. La doctora Bertrand se sentó junto a la cama, con un rostro mezcla de compasión y admiración. Su esposa es una mujer extraordinaria, Dr. Durand. Notó los primeros síntomas meses antes de que usted se diera cuenta de que algo iba mal. Investigó incansablemente, consultó a expertos de todo el mundo, todo en secreto para no alarmarte. Mathis sintió que se le saltaban las lágrimas. Todo este tiempo había desconfiado de Jade, incluso había llegado a pensar que podría haberle envenenado. La verdad era totalmente distinta. El tratamiento que está recibiendo ahora, continuó el Dr. Bertrand, es experimental. Jade consiguió que le incluyeran en el ensayo a través de contactos que había establecido durante su carrera pero que había descuidado. A Mathis no se le escapaba la ironía de la situación. Las mismas relaciones que había forjado en busca de gloria y reconocimiento servían ahora para salvar su vida, gracias a los incesantes esfuerzos de Jade. ¿Dónde está ahora?, preguntó Mathis, con la voz cargada de emoción. La doctora Bertrand sonrió amablemente. Estuvo aquí todos los días, supervisando su tratamiento. Pero... vaciló, pidió que no la vieran cuando llegó. Mathis cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. La enormidad del amor y la dedicación de Jade le golpeó de lleno. Mientras él la traicionaba y la subestimaba, ella luchaba en silencio por salvarlo. ¿Puedo verla?, preguntó, casi suplicante. Veré lo que puedo hacer, respondió la doctora mientras se levantaba,
pero por ahora, descanse. El tratamiento será largo y difícil. Cuando el médico se marchó, Mathis se quedó a solas con sus pensamientos. El envenenamiento del que había hablado Jade no era una amenaza, sino el tratamiento experimental que le había conseguido. Los 2 meses no eran una sentencia de muerte, sino el tiempo estimado para que el tratamiento surtiera efecto. Por primera vez en semanas, Mathis sintió verdadera esperanza. No solo de sobrevivir a su enfermedad, sino de tener la oportunidad de redimirse, de convertirse en el hombre que Jade merecía. Si es que ella lo aceptaba. Los días en la clínica de Marsella se convirtieron en semanas. El tratamiento experimental al que se sometía Mathis era riguroso y agotador, pero poco a poco empezaron a aparecer signos de mejoría. Recuperaba poco a poco las fuerzas y las pruebas mostraban una reducción gradual de la actividad autoinmunitaria de su organismo. Durante todo este tiempo, Mathis esperaba ansiosamente noticias de Jade. Cada vez que se abría la puerta, su corazón daba un salto, esperando ver el rostro familiar de su esposa. Pero ella seguía ausente, una presencia fantasmal que se cernía sobre todo su proceso de recuperación. Una mañana soleada, cuando Mathis se sentía especialmente bien, la doctora Bertrand entró en su habitación con una sonrisa cautelosa. «Doctor Durand, tengo buenas noticias», empezó diciendo. «Sus últimas pruebas muestran una mejoría significativa. Creo que pronto podremos considerar su alta hospitalaria». Mathis asintió agradecido, pero solo tenía una pregunta en mente. ¿Y Jade? ¿Lo sabe? La expresión del doctor Bertrand se suavizó. Sí, lo sabe. De hecho, vaciló un momento, está aquí hoy y le gustaría verte si estás dispuesto. El corazón de Mathis latía con fuerza. Tras semanas de espera, por fin había llegado el momento que tanto temía y anhelaba. Sí, por favor, respondió con voz temblorosa. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y entró Jade. Mathis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Parecía cansada, con visibles ojeras, pero para él nunca había estado más guapa. «Hola, Mathis», dijo en voz baja, deteniéndose a los pies de la cama. «Jade», respondió él, con la voz cargada de emoción. «Ni siquiera sé por dónde empezar». Jade se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Recorrió con la mirada el rostro de Mathis, observando los cambios provocados por la enfermedad y el tratamiento. «No hace falta que digas nada», empezó. «Sé que debes de tener muchas preguntas». Mathis asintió, incapaz de contener las lágrimas que empezaban a formarse. «¿Por qué, Jade? ¿Por qué hiciste todo esto por mí después de lo que hice?» Jade suspiró profundamente, sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Porque, a pesar de todo, Mathis, te sigo queriendo. No podía quedarme de brazos cruzados y verte morir, aunque me rompieras el corazón». Luego explicó cómo había notado los primeros síntomas hacía meses, cómo su intuición la había llevado a profundizar en la investigación y cómo había movilizado todos los recursos posibles para encontrar un tratamiento. «El sobre que le entregué», continuó, contenía la información sobre el tratamiento experimental. Los 2 meses eran el tiempo estimado para que el tratamiento surtiera efecto. Esperaba que lo entendieras y buscaras ayuda inmediatamente. Mathis cerró los ojos, carcomido por la culpa. «Fui un tonto, Jade. Un tonto, egoísta y ciego. Me estabas salvando, ¿y yo? Incluso pensé que me habías envenenado». Jade extendió la mano y tocó suavemente la de Mathis. «Lo sé. El doctor Bertrand me habló de tus sospechas. Me dolió, Mathis, no te voy a mentir. Pero entiendo por qué pensaste eso. Eres una mujer increíble, Jade», dijo Mathis, apretando suavemente su mano. «No te merezco». «No se trata de merecer», replicó Jade con firmeza. «Se trata de elecciones. Yo elegí luchar por ti, por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué elecciones harás a partir de ahora?» Mathis sintió el peso de esa pregunta. Era una oportunidad de redención, una oportunidad de reconstruir no solo su salud, sino también su matrimonio y su vida. «Quiero hacer las cosas bien, Jade», dijo, su voz llena de determinación.
Si me das una oportunidad, prometo ser el hombre que te mereces, el hombre que debería haber sido todos estos años. Jade le miró durante un largo momento, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. No será fácil, Mathis. Tenemos mucho que reconstruir. Lo sé, respondió. Pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. En ese momento, Jade sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la cama. Estos son los papeles del divorcio, dijo en voz baja. A Mathis se le encogió el corazón, pero antes de que pudiera decir nada, Jade continuó, los traje para que pudiéramos decidir juntos qué hacer con ellos. Es una elección que tenemos que hacer juntos, Mathis. Una nueva oportunidad o un nuevo comienzo, por separado. Mathis miró el sobre y luego a Jade. En ese momento, se dio cuenta de que se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Físicamente curado, pero emocionalmente en una encrucijada, Mathis sabía que sus próximas palabras y acciones determinarían no solo su futuro, sino también el de Jade. El sol de Marsella entraba por la ventana del hospital, bañando la habitación de luz dorada, como si anunciara un nuevo capítulo en la vida del matrimonio Durán.